las cenizas del cataclismo se han esparcido y asentado a lo largo de los dispares reinos de Azeroth. Mientras este mundo devastado se recobra del desastre, la célebre hechicera Lady Jaina Proudmoore prosigue su larga lucha para recomponer las relaciones entre la Horda y la Alianza. No obstante, últimamente, la tensión entre ambas facciones ha aumentado, empujándolas al borde a una guerra abierta, amenazándolas con acabar con la escasa estabilidad que aún conserva. Unas noticias siniestras han llegado a Teramore, la ciudad que Jaina tanto ama. Una de las reliquias más poderosas del vuelo azul, el iris de enfoque, ha sido robada. Para poder desentrañar el enigma de su actual paradero, Jaina colabora con Kalethbos, el antiguo aspecto de Dragón Azul. Los dos brillantes héroes forjan una improbable alianza en el transcurso de su investigación. Sin embargo, otro desastroso giro de los acontecimientos los aguarda en el horizonte. Garros Scream está reuniendo a los ejércitos de la Horda, con el fin de invadir Teramore por entero. A pesar de que cada vez hay más voces discrepantes en el seno de su facción, el insolente jefe de guerra pretende ser el heraldo de una nueva era de dominación de la Horda. Asimismo, su sed de conquista lo lleva a tomar brutales medidas contra cualquiera que se atreva a cuestionar su liderazgo. Las fuerzas de la Alianza convergen en Teramore para repeler el violento avance de la Horda. No obstante, los valientes defensores de la ciudad no están preparados para enfrentarse al verdadero alcance de la astuta y taimada estrategia de Garros. Este ataque transformará para siempre a Jaina, ahogando a la ferviente defensora de la paz en las caóticas y voraces mareas de guerra. Capítulo 1. Se acercaba la hora del crepúsculo y las tenues y cálidas tonalidades de la tarde se desvanecían para dar paso a unos colores azules y púrpuras más fríos. Unos veloces y punzantes puñales de nieve que daban vueltas en lo alto, por encima de Helidar, rasgaban el aire. Cualquier otro ser se habría estremecido, o se habría protegido los ojos, se habría sacudido el pelaje o ahuecado las alas, o se habría abrigado aún más con su capa. Sin embargo, ese gran dragón azul, que batía sus alas a un ritmo lento, no prestaba atención alguna al viento o al frío. Se había elevado hacia el cielo en busca de las dentelladas del gélido viento que arrastraba los copos de nieve, albergando la esperanza, tal vez fútilmente, de que así lograría poner en orden sus pensamientos y serenar su espíritu. Si bien Kalethbos era joven, según los baremos con los que los dragones median el tiempo, ya había sido testigo de unos tremendos cambios que habían afectado a su pueblo. Tenía la impresión de que los dragones azules habían soportado grandes penalidades y desgracias. Habían perdido en 2 ocasiones a su amado aspecto, a Malygos, en un primer momento, a manos de la locura, que lo dominó durante milenios y griega, por último, a manos de la muerte. Irónica y tristemente, los azules, los dragones intelectuales, que eran los guardianes y protectores de la magia arcana en el mundo de Azeroth, conformaban el vuelo más proclive al orden y la calma y griega, por tanto, era el menos indicado para enfrentarse a tal caos. Aún así, a pesar de hallarse en tal estado de agitación, sus corazones no habían flaqueado. El espíritu del vuelo azul no había escogido seguir la lineadura marcada por Arygos, el hijo ya fallecido de Malygos, sino el camino más bondadoso y jubiloso que les mostró Kalethbos. El paso del tiempo demostró que esa decisión había sido, 8, acertada. En realidad, Arygos había traicionado al vuelo y no pretendía ser un líder devoto. Le había prometido al malévolo y bastante demente dragón de Adwing que le iba a entregar a su gente, en cuanto estos hubieran jurado seguirlo. Sin embargo, los dragones azules se aliaron con los rojos, verdes y bronces, así como con un orco bastante singular, para derrotar a ese gran monstruo. Mientras Kalethbos surcaba el cielo, que se iba oscureciendo y la nieve del suelo adquiría un tono lavanda, reflexionaba acerca de esa victoria en la que, en cierto sentido, los vuelos habían acabado sacrificándose. Ya no existían los aspectos, a pesar de que los dragones, que habían sido aspectos en su momento serían vivos. Para derrotar a Deathwing, Alexstrasza, Nozdormu, Ysera y Kalethbos habían tenido que dar todo lo que tenían, de tal modo que al final de esa batalla habían agotado todo el poder que poseían como aspectos, los cuales habían sido creados para ese único fin en concreto. Por tanto, cumplieron su destino en cuanto alcanzaron ese objetivo. Por otro lado, esa batalla tuvo un efecto colateral. Los vuelos siempre habían estado muy seguros de cuál era el papel que debían desempeñar, siempre habían sabido cuál era su propósito. Pero, una vez que ya habían cumplido con el fin para el que habían sido creados, una vez su momento ya había llegado y pasado, ¿cuál era su propósito a partir de entonces? Muchos dragones azules ya se habían marchado. Algunos le habían pedido su permiso y su bendición a Kalethbos antes de abandonar el nexo, ya que seguía siendo su líder, a pesar de que ya no posea los poderes de un aspecto. Le habían dicho que se sentían inquietos y deseaban comprobar si había algún otro lugar en el mundo donde sus talentos y habilidades pudieran ser apreciados. El resto se había ido sin más. Un día estaban ahí y al siguiente se habían esfumado. Los que se habían quedado o bien se sentían cada vez más inquietos o bien se habían sumido en un estado de honda depresión.
Kalekbos se dejó caer en picado y viró, mientras el frío aire acariciaba sus escamas. A continuación, abrió las alas y aprovechó una corriente ascendente para elevarse, al mismo tiempo que sus pensamientos se sumían una vez más en la melancolía y la tristeza. Durante mucho tiempo, incluso en la época en que la locura había dominado a Maligos, los azules habían tenido un propósito. Ahora, muchos se habían planteado la cuestión de qué iban a hacer e incluso algunos, a veces, se habían atrevido a formularla entre susurros. Kalekbos no había podido evitar preguntarse si no había fallado a su vuelo en cierto modo. ¿De verdad habían estado mejor cuando los lideraba un aspecto demente? La respuesta inmediata siempre había sido, claro, que no, pero, aún así, cerró los ojos, aunque no para protegerse de la lacerante nieve, sino por culpa del dolor. Confiaban en mi liderazgo con todo su corazón. Creo que, en su día, los lideré bien, pero, ¿y ahora? ¿Cómo encajamos los dragones azules, o cualquier otro dragón, en un mundo donde la hora del crepúsculo se ha evitado y ya solo nos queda una noche infinita por delante? Se sentía totalmente solo. Siempre había considerado que nunca sería el más adecuado para liderar el vuelo azul, pues nunca se había sentido realmente como un dragón azul normal. Mientras volaba, abatido y cada vez más preocupado, se percató de que, al menos, había alguien que lo entendía mejor que la mayoría. Se escoró a la derecha, inclinó su enorme cuerpo levemente, batió sus alas y se dirigió de nuevo hacia el nexo. Sabía dónde la encontraría. Kirrigosa, la hija de Maligos, la hermana de Nidada de Arigos, había adoptado su forma humana y estaba sentada sobre una de las luminosas plataformas flotantes mágicas que rodeaban el nexo. Llevaba únicamente un vestido largo y holgado y su pelo negro azulado no estaba trenzado. Tenía la espalda apoyada sobre uno de esos árboles relucientes de color blanco plateado que se hallaban en algunas de las plataformas. Por encima de ella, los dragones azules revoloteaban tal y como habían hecho durante siglos, patrullando el cielo sin cesar, pese a que ya no parecía haber amenaza alguna. No, ya no. Daba la impresión de que Kirrigosa no les prestaba atención, pues su mirada parecía perdida. Parecía hallarse sumida en sus pensamientos, unos pensamientos que Kalekbos no podía adivinar. En cuanto éste se acercó, ella se volvió, sonrió levemente al darse cuenta de que no se trataba de uno de los guardias que protegían el hogar del vuelo azul. Kalekbos aterrizó sobre la plataforma y asumió su forma semiélfica. La sonrisa de Kiri se volvió más amplia y la dragona le ofreció la mano. Él se la besó cariñosamente y se dejó caer junto a ella. Acto seguido, extendió sus largas piernas y se llevó ambas manos a la parte de atrás de la cabeza, como si, con ese gesto pretendiera mostrar cierta despreocupación. Kalek, dijo Kirrigosa, con afecto, has venido a mi lugar de meditación. Ah, ¿eso es lo que es? Para mí, sí. Como el nexo es mi hogar, no me gusta alejarme mucho de él, pero una puede llegar a sentirse muy sola ahí dentro. Entonces, se volvió hacia él. Así que vengo aquí a reflexionar. Justo lo que parece que quieres hacer tú también. Kalek suspiró al darse cuenta de que su esfuerzo por mostrarse despreocupado había sido en vano ante la perspicacia de su amiga, a la que a menudo consideraba como una hermana. Estaba volando, contestó. No puedes alejarte volando de tus obligaciones ni de tus pensamientos, replicó Kirrigosa, con delicadeza, a la vez que hacía ademán de cogerle del brazo, para darle un leve y cariñoso apretón. Eres nuestro líder, Kalek, y nos has guiado muy bien. Arigos habría acabado destruyendo el vuelo y el mundo entero. Kalek frunció el ceño al recordar esa horrenda visión que había tenido Ysera, la antigua dragón aspecto verde, y que les había contado a todos ellos no hacía mucho. La visión versaba sobre la hora del crepúsculo y mostraba un Azeroth donde toda la vida había sucumbido. Desde la hierba a los insectos, pasando por los orcos, elfos y humanos, por las criaturas del aire, la tierra y el mar, hasta llegar a los poderosos aspectos, que habían sido destruidos por sus propios poderes únicos. Después, el mismo Deathwing había muerto también, junto al resto de Azeroth, empalado, como un trofeo grotesco, sobre la aguja del templo del reposo del dragón. Kalekbos se estremeció, perturbado, al recordar cómo el Sera les había contado su visión, con un tono de voz cadencioso y quebradizo. Sí, lo habría hecho, afirmó Kalek, mostrándose así de acuerdo con lo que había dicho Kirrigosa, aunque solo en parte. Entonces, los ojos azules de la dragona buscaron los del dragón. Querido Kalek, dijo, tú siempre has sido distinto. Al oír esas palabras, una leve chispa de buen humor prendió en su sombrío estado de ánimo, lo que lo llevó a esbozar una mueca graciosa, con la que afeó sus apuestos rasgos semiélficos. Kirrigosa se echó a reír. ¿Lo ves? Ser distinto no siempre es algo bueno, replicó Kalekbos. Pero tú eres así. El vuelo te escogió precisamente porque eres distinto. Entonces, el buen humor lo abandonó y la contempló de manera sombría. Sin embargo, mi querida Kirrigosa, preguntó, con suma tristeza, ¿crees que ahora el vuelo volvería a elegirme? Kirrigosa siempre había defendido la verdad, pues era uno de sus valores más preciados. Ella clavó su mirada en él, mientras buscaba una respuesta que fuera sincera y reconfortante al mismo tiempo, pero no halló ninguna. El desánimo se apoderó de Kalek.
Si su amada amiga, su dulce hermana espiritual, no tenía ningún ánimo que ofrecerle, entonces sus miedos estaban más fundados de lo que había sospechado. Lo que realmente pienso es que Caleb Boss nunca llegaría a saber qué era lo que ella estaba pensando en esos momentos, pues se vieron sobresaltados por unos gritos horribles, los chillidos de unos dragones azules presas de la desesperación y la angustia. Se trataba de más de una decena de dragones, que acababan de emerger del nexo y volaban y caían en picado de aquí para allá de manera errática. De repente, uno de ellos se apartó bruscamente de sus compañeros y se dirigió directamente hacia Caleb Boss. Caleb se puso en pie de un salto, totalmente lívido. Kiri se levantó y se colocó junto a él, mientras se llevaba consternada la mano a la boca. Lord Caleb Boss, exclamó Narigos. Estamos acabados. Todo está perdido. ¿Qué ha ocurrido? Cálmate y habla más despacio, amigo mío, replicó Caleb, a pesar de que el corazón se le encogió en el pecho al contemplar que el pánico y un terror absoluto se habían apoderado de Narigos, quien normalmente era un dragón sereno. Además, había sido uno de los azules de mentalidad más abierta en la tensa época en que Caleb y Narigos luchaban por asumir el papel de aspecto. Caleb Boss se sintió tremendamente alarmado al verlo tan angustiado. El iris de enfoque ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Que lo han robado? Caleb lo miró fijamente, espantado, al mismo tiempo que pensaba agitadamente. El iris de enfoque no solo era un objeto que posea un inmenso poder arcano, sino también una reliquia muy valiosa para los azules, a los que había pertenecido desde tiempos inmemoriales. Al igual que muchos objetos similares, no era ni bueno ni malo por sí mismo, y podía ser utilizado para alcanzar objetivos bondadosos o siniestros. Y así había sido utilizado. En el pasado, lo habían empleado para extraer la energía arcana de Azeroth e insuflar vida a una espantosa criatura que nunca debería haber existido. El mero hecho de pensar que ya no lo tenían y que se encontraba bajo el control de otros seres que podrían usar su poder para... Por esta misma razón, habíamos decidido trasladarlo a otro lugar, murmuró Caleb Boss. Hacía solo un par de días, en un intento por evitar que sucediera lo que había acabado ocurriendo, Caleb Boss, apoyado por varios dragones más, había recomendado sacar el iris de enfoque del ojo de la eternidad para ocultarlo en un lugar secreto. En ese instante, recordó la explicación que había dado al resto de dragones azules. Muchos de nuestros secretos ya se conocen, y muchos miembros de nuestro vuelo nos abandonan día tras día, lo cual podría envalentonar a algunos. El nexo ha sido profanado en otras ocasiones, y el iris de enfoque se ha utilizado con propósitos siniestros. Debemos mantenerlo a buen recaudo. Si gran parte de Azeroth sabe, a estas alturas, que el nexo alberga esta reliquia, podemos estar seguros de que, algún día, vendrán de nuevo a por él. Y ese día había llegado, pero no como Caleb había previsto. Los azules habían decidido que un pequeño grupo se llevaría el iris hasta el mar gélido, en la costa de Helidar, donde lo pondrían a buen recaudo, o eso había pensado, en hielo encantado, donde lo ocultarían en un aparentemente sencillo trozo de agua congelada que, en realidad, era mucho más. Caleb intentó recuperar la calma. ¿Por qué crees que lo han robado? Por favor, pensó, implorando algún poder, sin saber a cuál exactamente. Por favor, que sea únicamente una mera confusión. Porque no hemos recibido noticias de Veragos ni de los demás desde hace tiempo. Además, el iris de enfoque no está donde debería estar. Caleb Boss había pedido a algunos de los azules, a aquellos que habían pasado mucho tiempo con esa reliquia a lo largo de los siglos y tenían, por tanto, un vínculo muy especial con ella, que siguieran su avance. En esos momentos, el iris de enfoque debería haber estado ya en el fondo del océano, donde se habría hallado fuertemente protegido. Además, los encargados de transportarlo hasta allá ya deberían haber regresado. Si bien podía haber sucedido cualquier otra cosa no tan siniestra, Caleb Boss había asumido ya su forma de dragón y estaba volando rápidamente hacia el nexo, seguido a corta distancia por Kirigos y Narigos. Porque sabía, aunque no entendía muy bien, cómo, que esperar que hubiera sucedido otra cosa era inútil. Lo cierto era que los dos peores desastres que le podían haber ocurrido al vuelo azul habían tenido lugar en el breve espacio de solo unos meses. El primero, cuando aún era un aspecto, y el segundo. Sé muy poco sobre las razas inferiores, afirmó Vanagos. Por lo que veo, aquí hay todo tipo de armas, y ciertas evidencias de que emplearon magia, tanto demoníaca como arcana. Podría tratarse de cualquier raza, replicó Kiri. Entonces, tal vez teníamos razón cuando pensábamos que debíamos matarlos a todos, aseveró Vanagos, cuya voz estaba teñida de pena y cuyos ojos azules estaban teñidos de rojo, por culpa de las lágrimas que no había derramado. Había amado a la pequeña Pelagosa y habrían sido pareja en cuanto ella hubiera alcanzado la mayoría de edad. No, le espetó Kiri. Sabes perfectamente que así es como han pensado siempre los que nunca se han detenido a pensar bien las cosas. Sé que Pelagosa opinaba igual. No todos ellos hacen estas cosas, al igual que no todos los dragones atacan a las razas jóvenes sin motivo ni las asesinan por mero capricho. Sabemos por qué han hecho esto. No ha sido porque odien a nuestro pueblo, sino porque alguien quería hacerse con el iris de enfoque para utilizarlo para sus propios fines.
5 dragones, susurró Alagosa. 5 de los nuestros. 5 de los mejores. ¿Quién puede ser tan poderoso como para hacer algo así? Eso es precisamente lo que tenemos que descubrir, respondió Kiri. Vanagos, regresa al Nexo e informa al resto de las malas noticias. Alagosa y yo nos quedaremos aquí, para ocupamos de los restos de nuestros caídos. La intención de Kirigosa era ahogarle un dolor innecesario, pero Vanagos negó con la cabeza. No, Pelagosa habría sido en un futuro mi pareja, así que yo me ocuparé de ella, y de los demás. Tú mantienes una relación más estrecha con Calecgos, así que será mejor que sepa lo que ha pasado por ti lo antes posible. Como desees, dijo Kiri, con delicadeza. Contempló por última vez los cuerpos de los dragones azules, que habían muerto de una forma que la mayoría de ellos consideraban despreciable. Cerró los ojos, presa de la tristeza una vez más, y a continuación ascendió hacia el cielo. Aleteó mientras giraba para dirigirse al Nexo. Dejó de pensar en los caídos y se centró en sus asesinos. ¿Quién o quiénes eran tan poderosos como para poder haber hecho algo así? ¿Y cuál era su propósito? Sabía muy poco al respecto, lo único que podía hacer era confirmar que sus peores temores sobre el destino del grupo de escolta se habían hecho realidad. Esperaba que, en su ausencia, Kalek hubiera descubierto algo más. 18. Calecgos era consciente de que, a cada segundo que pasaba, el iris de enfoque se desplazaba más y más hacia el sur, por lo que cada vez resultaba más difícil dar con su rastro. No obstante, contaba con una ventaja de la que carecían el resto de los miembros de su vuelo. Si bien ya no era el aspecto de dragón azul, aún lideraba a los azules. Ese vínculo especial, que seguía manteniendo con su vuelo, aunque ahora solo fuera una mera sombra de lo que había sido, parecía hacer más intensa su conexión con el iris. En cuanto Teraligos le había comentado que apenas podía percibir ya la reliquia, Calecgos había cerrado los ojos y había tomado aire profundamente 3 veces. La había visualizado mentalmente, se había concentrado en ella, hasta percibir la Y. Sí, ahí estaba. Está ahora en la tundra boreal, ¿verdad? Le preguntó a Teraligos, con los ojos todavía cerrados. Sí, así es, sí. De repente, dejó de hablar y profirió un grito corto y áspero. No, ha desaparecido. No, te equivocas, replicó Kalek. Aún puedo percibirlo. Muchos dragones suspiraron de alivio. En ese momento alguien, una dragona sin duda, dijo serenamente, los han asesinado a todos, Calecgos. A los 5. Este abrió los ojos y contempló apenado a Kirigosa mientras les contaba lo que ella, Vanagos y Alagosa habían visto. ¿Y no sabes si sus atacantes eran humanos, o elfos, orcos, o goblins? Le preguntó a Kiri en cuanto ésta concluyó su relato. No hallaste ni el más pequeño resto de un estandarte o del emplumado de alguna flecha que pudiera revelar su identidad. La dragona negó con la cabeza. Los restos que hemos hallado no son concluyentes. No había huellas. La nieve se había derretido demasiado y fueron lo bastante listos como para no pisar la arena. Además, evitaron las rocas para no dejar rastros de sangre. Lo único que sabemos, Calecgos, es que probablemente alguien sabía dónde encontrarlos, alguien que era lo bastante poderoso como para matar a 5 dragones y huir con el iris de enfoque. Quien quiera que sea, quienes quiera que sean, sabían perfectamente qué estaban haciendo. Esa última frase la había dicho, con apenas un hilo de voz. Entonces, Kalek hizo un gesto de asentimiento, y dijo, 19, tal vez estés en lo cierto. Pero nosotros también sabemos qué hacer. Estas palabras las pronunció, con una seguridad, que realmente no sentía. Soy capaz de percibir, más o menos, en qué dirección viaja la reliquia. La seguiré y la traeré de vuelta. Eres nuestro líder, Calecgos, replicó Kirigosa. Te necesitamos aquí. Él hizo un gesto de negación, con la cabeza. No, no me necesitan, respondió, con calma. Precisamente, porque soy su líder, he de irme. Es hora de asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo, de cómo se siente el vuelo. Muchos de los nuestros ya nos han abandonado para descubrir el resto del mundo. En su día, sabíamos qué papel desempeñábamos, pero ahora no. Además, nuestra reliquia mágica más preciada, una poderosa herramienta, que también era un símbolo para nosotros, ha sido robada y unos buenos dragones han muerto por culpa de ese robo. Mi deber consiste en guiarlos y protegerlos, lo cual, no he hecho, le dolió admitirlo. Les he fallado, al menos en este asunto, y tal vez también en otras cuestiones. No me necesitan aquí, donde me limitaría a preocuparme y preguntarme qué sucede junto a ustedes mientras otros se aventuraban a recuperar nuestro orbe robado. Ese es mi deber, si lo cumplo, les estaré guiando y protegiendo de verdad. Los azules intercambiaron miradas entre ellos, pero nadie objetó nada. Todos sabían que ese era el camino correcto, que todas y cada una de las palabras que había dicho su líder eran sinceras. Había fracasado en su misión, recuperar la reliquia era su deber. No obstante, no les había dicho que realmente deseaba marcharse de ahí, pues se sentía más a gusto interactuando con las razas jóvenes que en aquel lugar, liderando supuestamente a su vuelo. Su mirada se cruzó con la de Kiriklien, al menos, parecía comprender cómo se sentía, y le daba su aprobación.
Kirrigosa, hija de Maligos, dijo Kalek, acepta el consejo sabio de Tedaligos, y los demás, y se mi voz aquí mientras me halle lejos. En verdad, nadie puede hablar en tu nombre, amigo mío, replicó Kirrigosa, con suma delicadeza, pero haré todo cuanto esté en mi mano. Si alguien es capaz de dar, con el iris de enfoque, que ahora se encuentra perdido en este amplio mundo, ese eres tú, pues eres el que mejor conoce a Azeroth de todos nosotros. No había nada más que decir. En medio del silencio, Kalek dio un salto y salió volando. Se adentró en el cielo frío y nevado, siguiendo ese sutil tirón, que parecía susurrarle, por aquí, por aquí. Kalek esperaba que Kirrigosa hubiera estado en lo cierto cuando había dicho que él conocía a Azeroth mejor que cualquier otro dragón azul.